Bueno, muy buenas noches, gracias por su presencia. Como ya saben, este proyecto Filosofía en el Fondo es un proyecto interinstitucional. Participamos del ITESO, el Departamento de Formación Humana y el Departamento de Filosofía y Humanidades. Participa también la Universidad de Guadalajara. Participa el Instituto de Formación en Filosofía Intercongregacional de México y nuestro anfitrión pues es el Fondo de Cultura Económica desde hace ya 15 años, 14 años exactamente. Bueno, hoy para la conferencia de esta noche tenemos el gusto de tener a una invitada que viene de otra ciudad, que viene de otra universidad, no de las universidades que somos coorganizadoras de este proyecto, Filosofía en el Fondo. Hacía tiempo que no teníamos un invitado de fuera, creo que el último fue Mauricio Duchot hace un par de años, una cosa así. Y bueno, pues nos da mucho gusto tenerte por aquí. Es la maestra Tania Arellano, que nos viene a exponer la conferencia Revisión de la Modernidad, ¿qué habría que actualizar? El maestro Rubén Corona va a hacer la presentación como más formal de Tania. Buenas tardes. Tengo el gusto de presentarles a la maestra Tania Arellano. Ella es filósofa o profesora de filosofía en la Universidad Iberoamericana Puebla. Tiene licenciatura en filosofía por la Universidad de La Salle y maestría en educación humanista por la Ibero de Puebla también, ¿no? Tiene ahí también una maestría en filosofía en la UNAM, pero el MOSH le robó el diploma, entonces, y todavía no se lo devuelve desde aquellos días. Pues nos da mucho gusto. Ella ha participado como profesor ya desde hace muchos años, tanto en la Ibero como en otras universidades, en la UPAEP también, ¿no? Está allí en Puebla, y pues bueno, los dejo con ella, con la conferencia Revisión de la Modernidad, que habría que actualizar. Muchas gracias, buenas noches a todos. Comienzo con un epígrafe de Eduardo Nicol en el libro Porvenir de la Filosofía, en la parte que se llama el prefacio del temor. Filosofar es dialogar, es un acto de esperanza compartida. Esto creo, y por eso quiero comenzar con este epígrafe. Comienzo agradeciendo la invitación a esta conversación, no solamente en un sentido personal, como una invitación hacia mí, sino también en general como un espacio de diálogo, de búsqueda, de apertura, como un oasis en un desierto de prisa y de sinsentidos, de respuestas a cosas que nadie ha preguntado. Agradezco este espacio de humanización, como de construcción de lo humano, ¿no? Las ideas que propongo a ustedes esta tarde tienen la intención de compartir el diálogo y el pensamiento, el logos en el sentido original de los griegos, ¿no? Logos, que era palabra y razón. Bueno, pues este diálogo, este pensamiento en torno a la modernidad. Revisaré muy brevemente algunos puntos. Hablaré del logos como expresión y construcción de lo humano, el logos como constructor de la comunidad humana, la crisis de la razón dialógica, el logos que solamente significa y no comunica. Y finalmente, pues hablaré un poco del bulo de Poole-Cross, Lindsay y Gohosian. Es un desafío a la criticidad, ¿no?, en la época contemporánea. Muy bien. De la modernidad pueden decirse sin duda muchas cosas buenas, otras no tanto. En esta plática me gustaría referirme a la característica más identificada de la modernidad, la razón humana, el logos, decíamos, el logos de los griegos. La modernidad en la historia de Occidente es el periodo que se distingue por la afirmación del individuo y por el uso de la razón humana más allá de la censura de la Edad Media. No olvidemos que este tipo de pensamiento surge en un contexto lleno de cambios.
en un mundo que está creciendo muy rápido y donde las explicaciones de la realidad, heredadas del medievo, se van quedando cortas. Las explicaciones del pasado dejaron de funcionar. El hombre busca algo que le dé firmeza más allá de la religión y encuentra en la razón este criterio que le ayuda a descifrar este mundo nuevo. Este entusiasmo por la razón lleva al hombre a descubrir y pensar cosas que antes eran inimaginables, que ayudan también a ensanchar este mundo, ¿no? Esta posibilidad de pensar cosas que antes no se pensaban hace mucho más grande el mundo del hombre de la modernidad. Las preguntas de la modernidad muestran un hombre libre con una razón libre. Las preguntas que mueven a la formulación de la certeza cartesiana, cuál es la diferencia entre la vigilia y el sueño, en qué fundar la existencia de lo real, etc., muestran esta razón que busca y no encuentra límite en la indagación. Este es un primer elemento de la razón moderna que creo que deberíamos revisar y recuperar: el entusiasmo en la búsqueda racional y la libertad en dicha indagación. La afirmación cartesiana, que tradicionalmente se considera como la inauguración de la modernidad, el pienso luego existo, nos habla de una certeza en la que se funda todo lo real, una certeza que sostiene sólidamente, que no defrauda, una certeza en la que se cree firmemente. Esto me parece que es un segundo rasgo de la razón que también tendríamos que revisar antes de desechar definitivamente: la confianza en la razón humana. Creo que en esta época tenemos poca confianza en la razón. La confianza de que esta razón puede sostenernos, por lo menos de modo provisional, sin ingenuidad, pero sin escepticismo. La razón no como un monolito inmóvil, sino como una construcción colectiva. Aportes y miradas que construyen el conocimiento de la realidad más allá de la mera subjetividad. Esta construcción que me permite ubicarme en un mundo que no solamente yo habito. Con esta libertad de la razón, comienza un periodo de logros y de descubrimientos. La razón nos permite alcanzar los sueños y soñar cada vez más. El progreso se vuelve entonces la manera moderna y secular de la salvación, de la trascendencia. El progreso marca el rumbo y el camino de la historia, el criterio supremo de valoración de la realidad. El progreso hace evidente el cambio y permite medirlo, cuantificarlo, lo cual resulta muy atractivo y casi irrefutable. No estoy en contra del progreso ni de sus evidentes virtudes. Entiendo bien el entusiasmo que provoca en las personas al hacer la vida más sencilla, más cómoda, más larga, más segura, más higiénica, más saludable, más indolora. Lo que me gustaría aclarar es que la brillante luz del progreso posiblemente nos deslumbró y nos llevó a buscar el provecho de este progreso en cada una de las esferas de la realidad. Y ahí cometimos algunos excesos. Así fue como llegamos al modo más eficiente de acabar con vidas humanas. Hay quien culpa a la razón moderna y eficiente de los horrores de los campos de exterminio. No porque los nazis estuvieran inventando la crueldad y las torturas, sino porque fue un modo muy racional y muy eficiente de lograrlo. Los campos fueron diseñados como líneas de producción eficientes, de modo que las ejecuciones fueran rápidas y efectivas. Pero usar la razón solo como un medio para un fin inhumano es despojarla de su función principal, que consiste en la comunicación, en el vínculo con los otros. Esta es la razón que hemos llamado instrumental, la que puede ser utilizada para diferentes fines. Este rasgo de la modernidad, provocado por el control desmedido proveniente del entusiasmo por los evidentes logros del progreso, es solamente uno de los modos de usar la razón, pero no es el único. Y es contrario al sentido original del logos griego, de la palabra y de la razón, pues muestra un aspecto inhumano de la razón y de este modo configura lo que somos. La razón que no da razones, que solo da resultados, es solamente un álgebra de la acción, y en este afán nos constituye. Nos vamos haciendo de cierto modo en gracia al tipo de razón que utilizamos. Hacer filosofía es hacer ideas del hombre, aunque el tema no sea específicamente antropología. Cada idea, desde la filosofía, nos muestra un rasgo de lo humano y a su vez configura a lo humano desde estas ideas. Hacer filosofía es construir al hombre. Una característica fundamental del hombre es la expresión. Somos expresión y estas expresiones nos permiten también conocernos.
El elemento del autoconocimiento configura lo que somos. El conócete a ti mismo, inscrito en el templo de Apolo en Delfos, no es un saber curioso ni un saber menor. Saber de sí es el fundamento de la autoconciencia y la piedra fundante en la construcción de lo humano en el hombre. Dice Eduardo Nicol, otra vez en El porvenir de la filosofía, que el infrahombre es el que no tiene idea de sí mismo. Esta idea es la que se puede obtener de la filosofía. La razón humana, el logos, establece una relación pura en un doble sentido. Primero, una relación pura con el ser, tratando de conocerlo solo como es en sí mismo, y segundo, una razón pura debido a la forma purificada de la relación interhumana, es decir, ateniéndose al ser más allá de la conveniencia individual. La filosofía y la ciencia en general tienen la intención de hacer patente al ser, de manifestar su presencia. El ser ya está presente en las cosas. La tarea de la razón es iluminarlo para hacer patente esa presencia. La razón ilumina, muestra. El trato habitual de las cosas no las ilumina. Es la razón lo que las esclarece. Esta disposición racional de conocer al ser y de hacerlo presente frente a los ojos humanos altera también la relación con el otro, a quien le presento al ser y con quien lo comparto. El interlocutor no queda excluido de la relación de verdad que establezco con las cosas. Por ejemplo, que yo conozca esta botella de agua y que así la nombre, me relaciona con la botella y también con ustedes, con quienes comparto esta palabra, este conocimiento, con quienes puedo hablar de la botella, del material que está hecho, del contenido del agua, de la escasez del agua, del cuidado del agua, pero es la relación con el objeto la que me permite relacionarme a mí con el objeto y con ustedes a través del objeto, ¿no? De hecho, la relación con el otro completa la visión del ser que se tiene en la experiencia individual. Es decir, lo que ustedes alcanzan a ver de la botella y pueden comentar desde donde están, ayuda a completar la visión que yo tengo, ¿no? Esta experiencia racional de relación con el ser modifica mi relación con el otro, quien se vuelve más cercano al compartirla. El conocimiento racional de este objeto nos une. Estar de acuerdo en lo que es en sí mismo, más allá de la conveniencia personal, nos ayuda a establecer un lazo de unos con otros. El juego de las opiniones discrepantes se desenvuelve en el terreno acotado por una evidencia compartida, ¿no? La discrepancia se puede dirimir o por lo menos dialogar cuando nos atenemos a lo que es el ser, más allá de lo que cada quien opina o le gusta o le conviene. La evidencia no es una opinión en la que por accidente muchos concuerdan. Con el entendimiento entendemos incluso mejor la opinión discrepante. Con la razón discernimos las razones del otro. Apelar a la razón nos permite reunirnos en un terreno neutral, más allá de la subjetividad individual. Esta razón nos une y nos construye íntimamente. Es la razón en la que pensamos lo que somos. Entender es entenderse con palabras. Es por esto que el verdadero problema no es la razón, sino el paso del régimen de la razón al de la sin razón, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de la postverdad. Aún vivir una vida donde no sea importante dar razón de las cosas, donde no se requiera conocer al ser ni hablar de él con palabras de razón. Frecuentemente no somos conscientes de que nuestra existencia está basada en el logos, pero lo que somos y el modo en que lo somos está configurado por nuestra manera de hablar y de pensar. Creemos que es imposible que el logos desaparezca, como si fuera imposible que el hombre enmudeciera. Sin embargo, desde hace algunos años estamos frente a una forma no dialógica del logos, que no nos pone en diálogo frente al otro. Estamos frente a una forma de logos, frente a un tipo de palabra que suena, pero no comunica. Una transmisión sin auténtica comunicación. Renunciar a la razón que busca la verdad es renunciar a un orden de coexistencia con el otro y con las cosas que ensambla la comunidad.
Es el hecho de definir, ordenar, acomodar la realidad lo que otorga certeza de las cosas y el lugar que ocupa el hombre frente a los demás, frente a lo demás y frente a sí mismo. Cuando nos quedamos con la razón meramente instrumental, vaciamos de sentido la palabra al tiempo que nos vaciamos nosotros mismos de sentido. Pero no olvidemos que esta no es la razón, solamente es un modo inhumano de usarla. No estamos atribuyéndole a la razón la característica de infalibilidad. Bien podemos errar en el intento por conocer. Sencillamente nos referimos a que este esfuerzo honesto en la búsqueda del ser y depurado de las conveniencias personales es lo que permite la construcción del vínculo de verdad con la realidad y con los demás. El entendimiento entre personas es el fin que buscamos con el entendimiento entre las cosas. Al final, lo que nos mueve no es solamente entender la botella, sino ponernos de acuerdo en torno a qué cosa es la botella, ¿no? En este sentido, la razón humana, incluso una verdad, puede hacerse comprensible en una formulación defectuosa del lenguaje. Es decir, aunque yo no lo diga con las mejores palabras, podemos entendernos, ¿no? Y de un modo contrario, una formulación perfecta, con rigor intachable, puede ser incomprensible y en este sentido no cumplir con su objetivo final, que es el objetivo de comunicar. El carácter esencial del logos es su capacidad dialógica. El rigor formal no es un fin, sino un medio para el entendimiento de sí y para el entendimiento de la realidad. Para que la razón rinda su fruto debe haber consenso y debe haber confianza. El consenso no construye a la razón, más bien sostiene a la razón, la cuestiona, la analiza. No, al contrario, el consenso no construye a la razón, más bien se sostiene en la razón, así es. En todo caso, la razón sirve de base al consenso, exacto. Si no es así, en el consenso se sostiene poco. Algo que puede sostener al consenso, que no es la razón, puede ser el interés, ¿no? Como en los mítines políticos donde la gente simula estar muy de acuerdo en algo, ¿no? Entonces hay consenso, aunque no hay razón. Este consenso dura solo mientras dura el interés, ¿no? Muy bien, hablemos ahora de la crisis de la razón dialógica, de este logos que solamente significa cosas pero que no comunica. La razón que estamos criticando ahora es aquella en la que se pierde la intención de verdad, el uso de razón como iluminación comprensiva del ser. Esto es lo que se pierde. Comprender al ser y a los sujetos que participan de esta evidencia común. Lo comunicado no es solamente un contenido que se transmite de una inteligencia a otra. Lo comunicado es el nexo que construye la comunidad de dos seres completos a través del conocimiento del ser. Le seguimos llamando comunicación, puesto que existen símbolos comunes que permiten la inteligibilidad del lenguaje, pero prescinde del propósito vinculatorio, es totalmente impersonal. Existe una ruptura entre la razón que expresa al sujeto, la razón que comunica, y la razón que solamente tiene significado, que solamente nos hace entender o relacionarnos o usar la realidad. Esta razón práctica que solo se refiere al nombre de las cosas para usarlas, una suerte de código, ¿no? De código impersonal, sin vinculación de quien lo dice, con lo que se dice, ni a quién se dice, ¿no? El problema está en que esta separación se convierte en modo normal, casi único, de relación con lo real. Esto es lo que estamos calificando de inhumano, porque fragmenta al hombre, porque no lo considera completo. Solamente lo considera desde su posición de ser que usa las cosas, que se aprovecha, digamos, de las cosas. La verdad de razón expresa la condición del ser que busca la razón como base común de entendimiento. No solamente el gusto, no solamente el interés, sino la razón, ¿no? Como base de entendimiento. La razón o lenguaje vaciada de expresividad, que solamente nos sirve para nombrar las cosas y usarlas, para ponernos de acuerdo en cuánto va a costar, en quién va a traer el agua, es como un álgebra que organiza la acción fuera del interés de la verdad. Como hemos dicho antes, es una razón que suena, pero no expresa.
El logos es expresivo mientras es procurador, buscador de la verdad. Se vuelve inexpresivo cuando su única finalidad es la de procurar bienes y servicios. En esto consiste la crisis de la razón dialógica. Esta crisis de la razón dialógica se expresa también en la visión mecanicista del mundo, de esta consideración del universo como un gran mecanismo donde cada parte tiene una función que debe cumplir de modo eficaz. Incluso el cuerpo humano funciona como una parte de este gran mecanismo. Cada órgano, cada articulación, cada hueso, cada célula tiene su lugar en este orden eficiente y se toma al hombre como por partes, como dividido en partes, y no como un todo completo e individual. La conversación a través de la razón, y no solamente de la emoción o de la conveniencia, independientemente del tema de que esta razón aborde, es un acto racional, ¿no? Cualquier tipo de conversación, independientemente del tema, es un acto racional, donde lo que se pretende es argumentar, es decir, hablar del ser con palabras de razón. Pero si eliminamos esta posibilidad humana de relación con las cosas, que consiste en conocerlas de verdad, si desconfiamos de la razón y de su capacidad de ponernos frente a la realidad común, corremos el riesgo de quedarnos en el pantano de las opiniones, en el relativismo, o de las dudas, en el escepticismo. Muy bien, comentaré ahora un poco el bulo de tres investigadores, Poulcross, Lindsay y Boghosian, un desafío contemporáneo a la criticidad, como un poco para estas cosas que hemos pensado teóricamente, tratar de ver cómo se ven en la realidad cotidiana. Justamente hace un año, como por estas fechas, nos enterábamos del caso del matemático James Lindsay, la editora Helen Poulcross y el filósofo Peter Boghosian, tres intelectuales norteamericanos de izquierda, quienes redactaron 20 artículos de investigación llenos de terminología, pero sin fundamento alguno, y los enviaron a publicaciones internacionales. El tipo de artículos que suman muchos puntos académicos, ¿no? La finalidad de este trabajo era evidenciar que incluso publicaciones prestigiosas y reconocidas a nivel internacional, en estas publicaciones hemos caído en el relativismo y en el exceso de no tener que demostrar las propias afirmaciones. Se acepta como verdadero si suena bien, si halaga las concepciones ideológicas de los editores y nada más. Estos tres intelectuales utilizan el término discurso del agravio para referirse al discurso usado en los estudios reivindicativos, género, raza, sexualidad. El tipo de discurso es usado en el ámbito académico para aceptar sin mayor demostración o fundamento cualquier afirmación que suene reivindicativa de alguna minoría y descalificar cualquier afirmación que suene al contrario. Poulcross, Lindsay y Boghosian publicaron en la revista electrónica Aero el artículo Academic Grievance Studies, donde explican el bulo. Varios de estos trabajos enviados a estas revistas fueron efectivamente publicados, los trabajos enviados a las revistas internacionales. Algunos estaban en revisión cuando se descubrió el engaño, incluso el artículo Reacciones humanas a la cultura de la violación y la performatividad queer en el Parque de los Perros en Portland, Oregon, que fue publicado en mayo de 2018 en la revista Gender, Place and Culture, recibió muchos elogios y fue honrado como uno de los 12 artículos que aparecieron en el volumen que celebraba el 25 aniversario de la publicación. Actualmente aparece cancelado con la palabra rejected y tiene 50.499.000 visitas en la página de la revista. La razón que ha dado la revista para que el artículo aparezca como rechazado es que fue firmado por Helen Wilson y esa persona no existe. Lo que sorprende es que no se haga ninguna referencia al contenido del artículo. El artículo que le sigue en vistas, me metí por curiosidad a revisar, y el que sigue en vistas se llama La tiranía de los espacios generizados, reflexiones desde más allá de la dicotomía de género, ¿no? Escrito por una doctora de la Universidad de Florida. Y ese artículo tiene 17.304 visitas, entonces pues el artículo que escribieron estos tres intelectuales como para evidenciar que efectivamente no hay criterios de selección, tiene muchas más visitas, ¿no?
Este hecho tiene antecedente en 1996, cuando el físico Alan Sokal envió el artículo académico Transgrediendo fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la verdad cuántica a la prestigiada revista postmoderna de estudios culturales Social Text, publicada por la Universidad Duke de Carolina del Norte. El artículo sostenía que la gravedad cuántica, entre otras cosas, es un constructo social y lingüístico, y que la crítica feminista y postestructuralista han revelado que la objetividad es una fachada tras la cual repta la ideología de la dominación. Por eso todos creemos en la gravedad. Respetar y reivindicar a las minorías y a quien ha sufrido discriminación, no solo en su persona, sino de modo institucional a lo largo de la historia, es necesario y es urgente. Es una obligación de todos como sociedad y de cada uno de nosotros como individuos. Sin embargo, con la falta de seriedad y de rigor en las apologías de las poblaciones discriminadas, logramos justamente lo contrario. Cualquier idea que se imponga sobre otras, sin la posibilidad de diálogo, rompe la comunicación y se convierte en ideología. Despoja al logos de su característica fundamental de construir comunidad, de ser palabra que forma al hombre y a la realidad misma al ofrecer un conocimiento del ser a través de la razón. ¿Que por qué lo hicieron? Los autores responden: porque somos racistas, sexistas, prejuiciosos, misóginos, homofóbicos, transfóbicos, transhistéricos, antropocéntricos, problemáticos, porque somos unos hombres blancos privilegiados, bullies, ultraderechistas, etéreos, y bueno, una mujer blanca que demuestra su misoginia internalizada, en su afán de aprobación masculina. Obvio, nada de eso es cierto, pero no importa, de eso seremos acusados. Eso es lo que dicen estos autores. Esperamos ser redimidos después. Los temas de género, raza, sexualidad y cultura tienen una enorme importancia social y requieren ser estudiados con mucha atención y con todo el rigor académico. Más adelante nos daremos cuenta de que merecen más atención de la que ahora reciben. Esto fue publicado en la revista Aero, Academic Grievance Studies, por Helen Polkros. Cuando se descubrió el bulo, hubo opiniones encontradas. Fue aplaudido por Steven Pinker, Jonathan Haidt, y hubo también quien se enojó con las revistas que publicaron los artículos, quienes se enojaron con los autores y quienes se enojaron con ambos, con las revistas y con los autores. Posiblemente argumentar e intentar demostrar en un ensayo muy serio que existe un problema en los criterios de selección de artículos académicos no tiene el mismo efecto que evidenciarlos públicamente, ¿no? Si solamente hubieran escrito, oigan, no lo estamos haciendo bien, no estamos siendo serios en la selección, posiblemente no los hubieran tomado en serio, ¿no? Lo que hizo que la gente volteara a verlos y hubiera un artículo con 50,000 visitas, pues es justamente que los evidenciaron muy claramente y que hicieron una burla de esto, ¿no? Lo que podemos decir es que la verdad se funda en la confianza, y poner en evidencia el sistema y los criterios de selección de artículos académicos pues no construye esa confianza, solo pone de manifiesto la necesidad de ser más serios y más objetivos al respecto. Señalar dónde está el problema solo es el primer paso para su solución, pero ya es un paso, ¿no? James Lindsay y Peter Bohosian, dos de los involucrados en el bulo, publicaron recientemente el libro How to Have Impossible Conversations, donde se refieren a la necesidad de aprender a dialogar de manera efectiva, seria y conciliadora. Califican su libro como autoayuda para lograr tener esas conversaciones imposibles pero necesarias. La necesidad y la importancia del diálogo, ya las hemos explicado antes. Por eso considero loables los esfuerzos por realizar de modo efectivo este diálogo. Sin duda contribuye también a la construcción de la comunidad dialógica y a la construcción de lo humano. Como dije al principio de este diálogo, más que una revisión exhaustiva, mi intención era revisar algunos aspectos de la modernidad en un afán de discernir lo que de esta tendríamos que recuperar. Hemos hablado de la búsqueda racional y la verdad en dicha indagación, sentirnos libres para buscar, la confianza en la razón humana, la utilización de la razón para el autoconocimiento y para la autoconstrucción de nosotros como humanos, el uso de la razón para la construcción de la comunidad y la razón comunicativa, y no simplemente la razón que significa a los objetos. Efectivamente, la modernidad nos mostró el lado oscuro de la razón, pero esa utilización excesiva
no es toda la razón. Es ciertamente una razón que no expresa lo humano, ni construye lo humano, ni construye la comunidad humana. Es una razón que divide al hombre, que lo considera solamente desde el punto de vista de la utilidad práctica, como una cosa entre las cosas. Pero lo que hemos dicho es que esa razón no es toda la razón. Hay una razón que expresa lo humano, que construye comunidad humana, que reconoce al hombre como un ser completo y complejo, una razón capaz de ser certeza en la cual sostenerse y sostener el conocimiento humano de la realidad, aunque sea de modo provisional. Esta razón, este diálogo, que es esperanza compartida, como dijimos en el epígrafo al principio, esta razón que entusiasma, esta es la razón que debemos rescatar, fomentar, divulgar, acaso contagiar. Desde el ámbito educativo, en el que he trabajado más de 25 años, en el que creo y me siento vitalmente comprometida, veo muy claramente la tarea. Educar para la paz, educar para la esperanza de las jóvenes generaciones a través de la búsqueda honesta de la verdad, a través de la razón. No la verdad entendida como una iluminación estática, inerte, de un individuo, sino como una construcción humana colectiva que apunta a conocer al ser del modo menos cercenado posible, sin intención de sacar provecho personal de este conocimiento, sin poseerlo, sino ponerlo sencillamente frente a los demás para observarlo, discutirlo, corregirlo y construir con esto una comunidad más justa, más fraterna, donde hay espacio para todos y para todas, no desde la concesión superficial y barata, sino desde la razón de verdad, la que expresa y no solo significa, la que construye comunidad y nos construye humanamente en este intento, desde la justicia que se funda en la verdad y no en el revanchismo de la falsa reivindicación. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos ahora el espacio para preguntas a la maestra Tania, comentarios sobre su conferencia. Buenas noches. Yo soy profesor de filosofía en la universidad y estamos viendo ahorita la modernidad precisamente. Y mi pregunta es, empieza con el ego cartesiano la modernidad, luego se va a la idea de progreso en la ilustración, luego viene la razón instrumental y ahora esa razón instrumental de alguna manera ha degenerado. Bueno, lo que yo entendí, no sé si sea lo correcto, usted va a dar los comentarios pues a lo que estoy diciendo. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que se persigue realmente con esto de que la razón haya degenerado en algo que usted decía, que suena pero no expresa? ¿Se persigue algo ideológico? ¿Se persigue algo político? Ya ve que estamos ahorita en algo así como medio burla o sarcasmo acerca de ahorita que los millennials todo nos escandalizamos por todo, de lo políticamente correcto, pues no sé si tengo que vaya por ahí eso de que la razón suena pero no expresa, o sea, de todo nos escandalizamos ahorita. Esa es mi pregunta. Gracias. Creo que no es que después de la razón instrumental todo degeneró, sino creo que la degeneración empezó desde la razón instrumental, desde solamente usar la razón, ¿no? ¿Qué se persigue? Híjole, creo que en la posmodernidad, donde estamos ya instalados desde hace algunas décadas, el problema es que no se persigue nada, ¿no? Yo creo que ese es parte del problema, que no se persigue nada, que no hay como nada en por lo que creamos que vale la pena perseguir, ¿no? Y como no hay nada que valga la pena perseguir, nada es suficientemente digno de ser perseguido, pues nos quedamos solamente con fragmentitos, ¿no? Como dice Zygmunt Bauman, este autor que habla como de la modernidad líquida, ¿no? Como nada más lo que está entre las manos, lo que se nos queda.
¿Por qué? Pues más que como un rollo ideológico o político, o un tema de control, yo creo que es un asunto de no comprometerse con nada, porque es que comprometerse es complicado. Entonces mejor nos quedamos en la superficie, mejor nos quedamos solamente con el goce estético, que es muy lindo, ¿no? Es muy lindo ver las cosas hermosas, es muy lindo impactarnos por la realidad, es muy lindo sentir cosas, pero no es lo único, ¿no? Pero yo creo que más bien es esto, no es que haya una intención de fondo como para controlar o una cosa así, sino más bien que ya ni siquiera necesitamos que nadie nos controle, ya nos quedamos aquí muy a gusto, cada quien viendo solamente lo que está cerca y disfrutando aquí y ahora. Al fin que Netflix sube un montón de series, ¿no? Podemos quedarnos viendo la tele sin mayor preocupación, sin mayor duda. Por eso decía un poco al principio, ¿no? Estos espacios creo que son un oasis donde nos permitimos hacernos preguntas, porque la realidad cotidiana nos da un montón de respuestas que ni hemos preguntado, que ni hemos buscado, que ni nos interesan, pero están ahí, ¿no? Y están ahí esas respuestas y esas cosas que tenemos que consumir, comprar, vender, ofrecer, pero que no calan en nosotros ni nos ayudan como a eso, como a pensar más profundamente, como a ir más profundamente. Creo que pues, un poco el mal de esta época que nos está tocando vivir y que nos está tocando como profesores acompañar a los estudiantes es que es una época de mucha superficialidad, ¿no? De mucho vacío, de mucha... eso, como por eso de mucho relativismo también, ¿no? Pues bueno, pues es tu bronca, eso es para ti, pero pues no quiere decir que para todos sea igual, o no quiere decir que sea más grande que tu opinión, que es chiquita, ¿no? Cuando en realidad no es una modestia, no es un signo de humildad hablar de la propia opinión, es más bien como un asunto de no comprometerse con algo más, que me lleve a algo más, ¿no? Desde ahí lo veo yo. Más o menos haría un comentario. Ahorita con el boom del internet y la o modernidad, sería lo mismo que en la época de la ilustración, cuando se empieza a ver y escribir los libros o hacerse los libros en el imprenta. Sería casi lo mismo a lo que vivió la gente en esa época ahorita, que era realmente el pensamiento, el pensar que una persona era más inteligente que otra. ¿Sería lo mismo? Pues, en parte sí y en parte no, ¿no? Creo que en la ilustración había una gran cantidad de ideas que empezaban a difundirse, en ese sentido digamos que sí. El asunto ahora con internet es que no hay como muchos criterios, ¿no? Creo que el problema no es las ideas, sino el exceso de ideas. Y yo creo que el exceso de ideas es también un problema, porque no contamos con el criterio o con criterios para poder discernir la información, ¿no? Entonces es tanta la información que el problema no es la información. Creo que en la ilustración lo que pasaba es que sí se estaba abriendo, estábamos viendo otras cosas, estábamos conociendo otras cosas, nuestro horizonte se estaba abriendo, lo cual está bien. Y seguramente también había cosas que no valían la pena entre eso, seguramente las había, como siempre las hay. Pero yo creo que la diferencia fundamental ahora es que la cantidad de información es absolutamente desbordante, o sea, es como inimaginable, es una cantidad de datos, una cantidad de... sí, no sé, que creo que nos sobrepasa por mucho, ¿no? La cantidad de cosas que podemos saber, discutir, pensar es mínima comparada con la cantidad de información y de basura que podemos encontrar en internet, ¿no? Hay cosas muy buenas y está muy bien que podamos tener acceso a una información como más libre, ¿no? Pero entre eso también se cuela mucha basura y quizá la mayoría sea basura y haga falta, insisto, acompañar a los estudiantes, no censurando, sino justamente ayudándolos a encontrar los criterios o a formular los criterios que les permitan pues como eso, discernir, separar, ¿no? Encontrar la aguja en ese pajar, ¿no?
que está lleno de cosas que no valen. Un razonamiento, ¿no? Sí, un razonamiento, no te quedes con lo que sientes, con lo que te gusta, con lo que te conviene, que me parece que se ha confundido mucho, ¿no? Ahora creo que hemos confundido lo que es verdad o lo que es bueno con lo que me conviene. Y no, pues una cosa es lo que me conviene y otra cosa es lo que está bien. Y muchas veces lo que está bien no me conviene, pero sigue estando bien, ¿no? Pero a veces en un afán de simplificación, ¿no? De todo es like o dislike, ¿no? Entonces, pues ya, todo como muy sencillo. Y me parece que nos hacen falta criterios más sólidos, que tienen que ver con la razón, con la argumentación, con la búsqueda más profunda de las cosas, más allá de, ¿no? Sí, en esta posmodernidad hemos ido mucho hacia el individualismo, hacia valorar demasiado nuestras opiniones, a respetar lo que piensa el otro y a irnos de lado, irnos alejando de los demás, responsabilizándonos de todos nuestros fracasos o nuestros éxitos, porque ese es el modelo que ha venido imperando, ¿no? Que nos está imbuyendo a decidir, nos venden que somos libres de buscar la felicidad y que estamos ante un mercado de miles de posibilidades donde nosotros somos los responsables de nuestra felicidad, nuestro éxito. Y ante esa diversidad supuestamente que existe en el mercado, lo que pues, generalmente ocurre es que cedemos a nuestros deseos básicos y consumimos lo que está más a la mano, lo que es más asequible, lo que es más común y corriente, y nos distraemos, hablando en general. Yo creo que este tipo de cosas, este tipo de pláticas que están haciendo es confrontarnos de frente y decir, hasta aquí. No puede ser que nos estemos distanciando humanamente uno del otro por querer tener una verdad y una razón personal. Definitivamente los diálogos se han perdido entre las personas porque cada quien respeta demasiado la opinión del otro. Se debe respetar a la persona. La opinión se debe de discutir, se debe dialogar. Y yo creo que en la trinchera de cada uno de nosotros deberemos buscar esos diálogos desde los contactos más próximos, que son hasta la propia familia, que también es un vínculo que se está empezando a fragmentar. ¿Sí? Familias unifamiliares, ¿qué es eso? O sea, ya de una sola persona, pues eso ya no es familia, ¿verdad? Entonces tenemos que reagrupar esas ideas, consolidar y empezar a hacer una forma de pensar en comunidad, retomar al otro como espejo de sí y no alejarlo como alguien diferente, donde ya no es solamente soportar al otro, ¿verdad? Sino integrarlo con uno, porque hay un discurso que dice que tenemos que ser permisivos con los demás, darles su libertad y que se expresen y que sean, y bueno, pues es lo que piensa, muy bien, pero no interferimos con la verdad del otro para enriquecerla, simple y sencillamente pues allá él. Y lo vemos también en la moralidad. Cuando había una moralidad clara, si alguien se metía a la fila, ¡ey! Atrasito, mijo, ¿verdad? Y pues por la pena se iban atrás. Pero ahora no, ahora ¿por qué no? Me meto a la fila, ¿verdad? Y nos retraemos, en lugar de pensar cuál es lo correcto en nuestra sociedad y ir con el ejemplo y también con el señalamiento buscando eso. Yo creo que hay que multiplicar estos diálogos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, habría que fomentar estos espacios de diálogo, ¿no? De pronto en las universidades también hay muchos espacios de diálogo. Creo que algunas veces de lo que se pega en las universidades es de que estos diálogos son como muy cerrados. Es decir, somos los filósofos que hablamos con filósofos y decimos, ¡ay, qué chingones somos!, ¿no? Pero, y todos los demás no entienden la realidad, nosotros les vamos a decir porque nosotros sí sabemos, y entonces, bueno, escuchen por favor, ¿no? Y ya.
Y los abogados que hablan con los abogados y dicen, nosotros es que todo tiene que hacerse en un marco legal, entonces todos, ¿no? Y los ingenieros que hablan de los ingenieros para los ingenieros con los ingenieros y dicen, no, es que en realidad nosotros somos el centro del universo. Y así, todo el mundo. Pero si los psicólogos no hablan con los nutriólogos y no se enteran que la dieta afecta a un niño que tiene hiperactividad, no van a poder resolver el problema de la hiperactividad, ¿no? Y si los psicólogos no hablan con los abogados y los abogados no escuchan que la señora está deprimida porque tiene un asunto de divorcio y en este momento no lo puede llevar más adelante porque su situación de estrés, a ver, tenemos eso, que hacer estos diálogos, pero desde la interdisciplina también, ¿no? Escucharnos, porque creo que no hay nada como mi verdad, ¿no? La verdad es una cosa pública, la verdad no es una cosa privada, porque al final la realidad es la realidad que todos habitamos. Cada quien la ve y la experimenta desde un punto de vista distinto, porque le ha tocado vivir cosas diferentes y porque las asume desde su personalidad de una manera diferente. Pero no quiere decir que se invente un universo para él mismo, pues, ¿no? Entonces, la verdad es de todos y nos acercamos más en la medida en que vamos poniendo en común las miradas que tenemos, ¿no? Esto que decía usted hace un momento, como que hemos pecado de la tolerancia, ¿no? Hay que ser muy tolerantes, no hay que decirle porque se va a ofender. Bueno, pues esa es su verdad, ¿no? Cuando en realidad, pues sí tendríamos que, o sea, si es verdad, pues tendría que sostenerse más allá como de las visiones y de la argumentación y de la discusión. Si todos, es que en un diálogo no hay una persona que gana y una persona que pierde. En un diálogo, si realmente estamos dialogando y estamos tratando de acercarnos a la realidad, lo que sucede es que al final del diálogo no hay uno que convenza al otro, sino que todos nos juntos vencemos frente a la realidad, ¿no? Así tendría que ser. Y la realidad tendría que sostenerse, los argumentos tendrían que sostenerse más allá de todas las críticas, ¿no? Y si no se sostienen, pues es que no son argumentos sólidos y hay que buscar nosotros. Pero eso no tiene que interpretarse como una descalificación de la persona, ¿no? Es también esto que decía usted hace un momento. También platicábamos esta mañana, ¿no? De la generación de cristal y que todo los ofende y que no hay que decirles porque se van a traumar y no van a poder seguir con su vida, ¿no? Bueno, el problema no es tú como persona, tú no eres el problema es que eso que estás diciendo estás equivocado. Y si te ayuda a corregirlo, pues ganamos todos, ¿no? No es que... Bueno, sí, creo que ahí estamos un poco empantanados, ¿no? Como que estamos en una falsa subjetividad, una subjetividad que tiene más que ver con, no sé, con la persona, como una autocomplacencia, como de, no sé. Sí, creo que estamos ahí muy atorados. Así lo veo. Pero sí, estos espacios son un oasis, ¿no? De búsqueda. Ya me dio parte de la respuesta, pero sí me gustaría que profundizara un poquito más cómo alcanzar esa comunidad justa sin sacar provecho. Yo lo veo como si tenemos un interés, pues nos ponemos a trabajar, y si no tenemos interés, pues no lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr esa comunidad justa sin buscar un provecho? Y ahorita que estaban comentando, ¿esto que está pasando es a nivel mundial o es algo cultural, podemos decir, de México? Gracias. Sí, primero por el final, que está más rápido. Sí, es a nivel mundial. Así, ahí está la humanidad, ¿no? No es Guadalajara, no es Puebla, no es México, no es América, sí es, ahí estamos, como humanidad estamos atascados en esto, en otros continentes también, con sus diferentes problemáticas y sus diferentes discursos y sus diferentes maneras de resolverlo o no,
pero todos estamos atascados en este asunto, ¿no? Y con esto primero que comenzabas tu intervención, el tema del provecho es que el provecho tampoco es una cosa negativa, el problema es reducirlo al provecho. O sea, sí, claro, si le encuentro una utilidad a lo que estoy haciendo, pues me pongo las pilas para hacerlo. El asunto es que no puedo solamente verle provecho a la realidad. Además de ese provecho, que además, bueno, sí, tampoco puede ser un provecho tan individual, ¿no? Tengo que poder reconocer que hay un beneficio en lo que estoy haciendo y reconocer que ese beneficio es mejor si es un beneficio colectivo que si es solamente un beneficio individual, ¿no? Y poder entender en qué parte del beneficio colectivo me voy a beneficiar yo de manera personal, ¿no? No egoístamente, pero bueno, si conocemos mejor la realidad, si entendemos que la gravedad no es una construcción social, no sé qué, sino que hay una realidad, la gravedad, lo sepa o no, haya una ley que la formule o no, existe, bueno, pues eso me ofrece un beneficio a mí y nos ofrece un beneficio a todos, ¿no? Entonces, yo creo que de eso se trata un poco, de hacer evidente cuál es el beneficio que obtenemos, pero ese beneficio no es un beneficio como monetario, individual, a lo mejor ni siquiera tan práctico, ¿no? Es un beneficio que tiene que ver con la construcción de mí mismo como persona, con la construcción de la comunidad. Por ejemplo, en una sociedad donde no hay confianza, que podría ser la confianza una cosa que sí sirve, pero una cosa a la que no sabemos muy bien como para qué nos sirve, ¿no? No sé, como una cosa medio inmaterial, medio jabonosa. En una sociedad donde no hay confianza, no puede haber negocios, por ejemplo, ¿no? Hay negocios, hay inversiones si hay confianza. Entonces, sí importa a los gobiernos construir esa confianza. Importa a las instituciones construir esa confianza, importa a los profesores construir esa confianza, ¿no? Entonces, al final, si se construye esa confianza, sí hay un beneficio. Y además también puede haber un provecho utilitario o lo que sea, pero no podemos clavarnos solamente en el provecho utilitario, ¿no? Tenemos que como tratar de profundizar para poder como enlazar, para poder hallar ese hilito que nos conecta con esta acción que estoy haciendo, que me construye como humano, cómo va a repercutir en una mejor sociedad y cómo eso al final, en algún punto, me va a beneficiar y nos va a beneficiar a todos, ¿no? Creo que, no sé, creo que por ahí buscaría yo, ¿no? Pero sí, no es tan evidente. Y para algunas personas, particularmente para los jóvenes, a lo mejor nosotros ya con más edad tenemos una visión de la realidad que nos permite ver que estamos en un momento, pero que así no es toda la vida, ¿no? O que no ha sido siempre así, como una visión histórica que nos permite entender la realidad de otra manera. Pero creo que los jóvenes creen que así como es ahora, así ha sido siempre y así va a ser siempre. Y creo que en esa parte sí tenemos que acompañarlos, ¿no? Como para que entiendan que pues es una distorsión, o sea, no es todo, no es lo único, hay más y puede ser de otra manera, ¿no? Por ahí lo veo. Gracias. Pues, bueno, te agradezco también la conferencia, me pareció bastante iluminadora. Yo creo que gran parte de lo que podemos considerar la crítica de la modernidad, ¿no? Viene del ejercicio mismo, no sé si de la razón, o de la razón moderna, digámoslo así, hasta sus últimas consecuencias. Me explico un poco más. Gran parte de la función de la razón ha sido, por ejemplo, desmitificar una serie de creencias que se tienen, ¿no? Una serie de creencias que se han tenido sobre la religión, sobre lo que nos mantiene juntos, sobre las causas de las cosas o la causalidad atribuible a las cosas, etc., ¿no? O sea, la razón ha ido criticando y desmitificando una serie de cosas, ¿no? Y a eso se le atribuye pues una función que también fue desmitificada posteriormente, por ejemplo, la función de progreso,
Es decir, vamos progresando como humanidad mientras más vayamos avanzando en el uso de la razón, en las posibilidades que nos ofrece la razón, mientras más vayamos reduciendo el ámbito de la superstición, por ejemplo, de la creencia, de lo falso, ¿no? De la imaginación, ¿no? Porque en realidad son cosas que interfieren con el ejercicio racional. Sin embargo, luego la razón, y no por un ejercicio racional, sino por un ejercicio histórico, se aplica la desmitificación a sí misma y logra ver a través de otras cosas, no a través de un ejercicio racional, sino a través de ver cuáles son los efectos de la aplicación también completa de la razón en la humanidad, ¿no? Pensábamos que esto era completamente racional y resulta que es lo más inhumano e irracional que hemos hecho en toda la historia, ¿no? Un campo de exterminio, etc., ¿no? Sin embargo, me parece a mí y entonces decimos, se nos acabó el sueño ilustrado, se nos acabó el sueño de la modernidad, ¿no? Y entramos en la posverdad, en el post-Macoya, etcétera, ¿no? La posmodernidad, no quiere decir nada esa onda, yo insisto, pero bueno, posmodernidad, ¿no? Yo mi pregunta es, ya lo fue la vez pasada, ¿no? Bueno, la vez pasada, si no es más bien un completo ejercicio de la razón, un completo ejercicio de la modernidad. Es decir, que lo que llamamos ahorita estar empantanados, no saber, es simplemente el efecto de la ruptura de una serie de presupuestos o de mitos que no habíamos podido cuestionar hasta ahora, porque parecían racionales, pero se nos escondían detrás de falsas apariencias, ¿no? Ahorita todavía tenemos pendiente cuestionar el mito de la mano invisible. No lo hemos cuestionado, no podemos, no tenemos con qué, ¿no? Y sigue vigente. Todo el mundo que sigue afirmando que esa cosa funciona. La mano invisible del mercado, no la cuestiones, porque sí funciona, ¿no? Y hasta el momento, solo tenemos que llegar hasta algo que sea definitivo para desmitificar el mito de la mano invisible, ¿no? Para poderlo cuestionar. Mi pregunta es si hasta el día de hoy lo que llamamos estar empantanados, estar un poco perdidos, no es más bien efecto de la propia modernidad, es decir, no es sino no salir de la modernidad en realidad. Que lo que necesitamos hacer no es dar el paso, no es la crítica de distancia, sino justamente lo contrario, profundizar, meternos más, algo así como lo que decías, recuperar la razón, pero recuperarla hasta el fondo, es decir, recuperar más bien el fundamento, lo que nos hace buscar lo racional. No lo sé, es como pregunta. Sí, en el fondo sí es eso, ¿no? Nos asustamos por el efecto y entonces ya no sabemos qué hacer, pero sí, creo que volviendo, siendo mucho más profundos, mucho más serios, podríamos encontrar, podríamos desmitificar, podríamos revisar, criticar, argumentar en contra de las cosas de las que nos hemos quedado en la superficie o de las que nos han parecido intocables o de las que sentimos que no tenemos elementos suficientes. Pero sí creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con un profundizar más, con un ir más, con usar verdaderamente la razón, ¿no? Como tiene que ser, ¿no? No solamente quedarnos en esto, en la superficie. Creo que por eso estamos como perdidos, porque no hemos calado, ¿no? Sí, sí. A ver, una última pregunta. Bueno, en la plática entendí también que el retomar la base de la ilustración es regresar a la razón humanista, o sea, con la base humana del diálogo interpersonal, de la cual también dijimos que nos hemos alejado. Entonces es regresar a eso. Nuevamente regresar un poco al humanismo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo entiendo de esa manera. Y por el otro lado, esta
tiempo actual, donde están los metadatos, donde están los sistemas con inteligencia artificial, donde están las proyecciones del comportamiento, donde nos dirigen el mercado, las opciones que podemos elegir de acuerdo a nuestras propias publicaciones en Facebook y búsquedas en Google, en YouTube y bla, 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 nos están dirigiendo hacia un lado, hacia una inteligencia superior a la nuestra, al menos matemáticamente, por así decirlo. Y hay temores de ser sustituidos por esas máquinas, etcétera, donde hay un alejamiento todavía más de lo humano, donde ese cálculo cibernético, que puede ser la máxima exponencial de la razón, nos sustituirá. ¿Estamos en buen momento para regresar a lo humano o nos dejamos ir? Híjole, creo que no hay posible regreso. O sea, ya donde estamos no hay marcha atrás. Bueno, de hecho, nunca, ¿no? No podemos regresar. Cuando aprendes algo, no puedes suponer al día siguiente que quieres desaprenderlo, o cuando ves algo que no te gusta y te impresiona, no puedes regresar al día anterior donde no lo sabías y no te habían roto el corazón. Eso no sucede, pues, no podemos regresar. Lo que podemos hacer es, desde donde estamos, verlo desde un panorama más completo, con mucha seriedad, sí recuperando elementos que nos han servido en el pasado, porque no hay que tirar todo a la basura porque nos asusta su efecto negativo, pero sí como sin ingenuidad, y entonces volveremos a ser como niños, ¿no? Estamos donde estamos, y desde aquí, con los elementos que tenemos, con lo bueno y con lo malo, con las capacidades que tenemos como humanidad actualmente, con los instrumentos con los que contamos, tenemos que hacer la parte que nos toca, ¿no? Al final es como siempre la vida, pues, ¿no? ¿Cómo resuelves un problema? Pues no puedes volver al día anterior cuando no lo tenías, lo tienes que resolver ahora, con la experiencia que tienes ahora, y recuperando las cosas que te han funcionado en el pasado para poderlo resolver ahora. Y bueno, pues si tienes además amigos y gente que te ayude, o no sé, grupo que a lo mejor se facilita ahora la comunicación a través de medios digitales o lo que sea, pues también echar mano de eso y de lo que tienes. Entonces sí creo que como que el asunto es, más allá como de visiones románticas de siempre el pasado ha sido mejor que ahora, o sería muy bueno volver. Bueno, aquí donde estamos, con los elementos que tenemos, y lo único que tenemos es el presente, y con una expectativa del futuro que queremos ir construyendo, pues, pero se construye desde las cosas que vamos haciendo aquí y ahora, ¿no? Sí, creo que más bien eso, ¿no? Por ahí. Bueno, les pido un aplauso para la maestra. Muchas gracias. Y antes de irnos tenemos que rifar el libro, como es costumbre aquí en el fondo. Entonces le vamos a pedir a Tania que nos diga un número del 1 al 10, y no puede ser el 7 porque el 7 es rueda, no sé por qué se notó. 3. 3. Marta Aranda. Bueno, pues muchas gracias y los esperamos el próximo mes en la próxima conferencia. Muchas gracias.